Cordial saludo. La presente entrevista es desarrollada como parte de una actividad dentro del curso de Desarrollo Socioafectivo y Moral de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Los responsables de su desarrollo somos. Jamie Hasbella Mazo Quevedo. Lina Carvajal. Y Juan García. Y quien les habla, Claudia Patricia Campos, bajo la tutoría de la docente Diana Catalina Parra. El objetivo de esta entrevista es comprender los roles que cumple un docente de educación inicial en el desarrollo afectivo, social y moral de los niños y niñas a su cargo. Damos la bienvenida a la docente Sandra Milena Vargas, ella licenciada en Pedagogía Infantil. Muchas gracias, profe, por concedernos esta entrevista. Compártanos, por favor, su experiencia laboral. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Como la profe lo menciona, bueno, yo soy licenciada en Pedagogía Infantil, ya llevo ejerciendo 9 años. Bueno, adicional a la licenciatura, también he realizado diplomado en gerencia educativa. Realicé también estudios con el SENA basado en las TICs para la formación. Y pues adicional hice complementación académica curricular en Buenos Aires como finalización de la carrera. Bueno, pues no sé, actualmente pues me desempeño como docente, trabajo en un colegio a cargo del grado transición, aunque pues he trabajado con primera infancia y hasta quinto grado. Listo, mi profe, quería hacerle la siguiente pregunta. Para usted, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es como esa inteligencia que nos permite como comprender, analizar y pues razonar de cierta manera de acuerdo al comportamiento que tenga una persona, sus impulsos, cómo reacciona de acuerdo a determinado momento o situación. Para mí esa sería pues la inteligencia emocional, que a veces uno analiza, pero cuando son ciertos momentos de reaccionar, pues a veces uno reacciona y son como acciones inesperadas que uno a veces ni siquiera de uno mismo conocía. Entonces, pues la inteligencia emocional es eso, manejar las emociones, pero pues que a veces básicamente lo que nosotros vivimos también son las reacciones que tomamos. Listo, mi profe. Profe, ¿usted trabaja el desarrollo de la inteligencia emocional con los niños y las niñas? Uy, sí, bastante. En primera infancia se maneja muchísimo. Bueno, en inteligencia emocional, lo que pasa es que los niños vienen ya de un contexto que es su casa. Muchos no han sido escolarizados y su primer grado es kinder o ya directamente transición, a veces en el caso de los colegios públicos, que es el primer grado, primer y único grado que hay de preescolar. Entonces, manejar ese tipo de situaciones, de comportamientos y de pautas de crianza que ellos traen de su casa es bien complejo porque se maneja mucho la inteligencia emocional. A veces ellos están acostumbrados a que en su casa son los únicos, el centro de atención de todos. Entonces, a muchos les cuesta bastante manejar el tema de la frustración, del compartir, del compañerismo, y pues toca desde ahí en el aula, en primera infancia, empezar a manejar ese tipo de cosas. Entonces, todo el tiempo está uno manejando la inteligencia emocional. Y, profe, en su curso, ¿cómo lo trabaja con ellos? Bueno, iniciando año, pues yo trato como de colocar ciertas normas y pautas, obviamente muy sencillas. Empiezo con el hecho de las palabras mágicas. Entonces, ¿qué sucede con las palabras mágicas? Son las que nosotros normalmente utilizamos de cortesía, que son por favor, gracias, permiso, disculpas, cosas así. Las llamamos palabras mágicas porque dentro de la inteligencia emocional mueve voluntades. ¿Cómo lo hace? No es lo mismo que yo le diga a uno de los niños, vaya, alcánceme su libro. El niño se va a sentir de cierta manera que lo estoy agrediendo, que le estoy hablando muy fuerte. Pero si yo le digo, por favor, esa palabra que coloco antes, así el niño no quiera, él como que, bueno, me dijeron, por favor, le muevo de cierta forma la voluntad, me pidió el favor, yo lo hago. Entonces lo hace con más disposición, ese tipo de cosas. Y ahí es donde pues, te comentaba que el tipo de manejo de pautas de crianza, normalmente en casa no se maneja de esa forma. Se le dice al niño, vaya alcance, vaya traiga, ay, vaya para allá, ¿por qué hizo? ¿Por qué no hizo? Córrase. Pero en el colegio es donde empezamos a utilizar ese tipo de cosas, que entonces nos damos cuenta que aunque el niño está acostumbrado a hacer determinadas cosas y algunas no le gustan, el solo hecho de incluir una palabra que mueva su voluntad, que emocionalmente él se sienta respetado, hace la diferencia. Listo, mi profe. Quería preguntarle también qué entiende por desarrollo afectivo. Bueno, el desarrollo afectivo. Ay, espérame que creo que ahora se me fue. Ya. Bueno, bueno, yo digo que el desarrollo afectivo es desde que nacemos. Siempre vamos a ser seres sociales. Entonces, de cierta manera, en esa sociedad en la que empezamos a nacer, ya empiezan a haber unos vínculos afectivos. Solo que se van cambiando y se van ampliando a medida que entran en su etapa educativa, escolar. Entonces, es casi similar a la inteligencia emocional. No es lo mismo estar en la casa siendo el centro de atención de todos, a llegar a compartir, llegar a un espacio donde estoy con mis pares, que estoy con niños de mi misma edad, con quizás algunos gustos similares, otros diferentes, y empezar a manejar ese tipo de cosas. Entonces, siempre somos seres sociales, solo que en entornos de hogar siempre vamos a ser los privilegiados. Cuando entramos a la etapa escolar empezamos a ver que yo ya no soy el centro y tengo que empezar a acoplarme y a moldarme y pues se hacen obviamente diferentes estrategias para adaptación al medio, adaptación a su entorno, a su nuevo contexto, que pues eso siempre lleva tiempo porque a veces ya incluso finalizando año, como estamos ahora, hay niños que de repente como que se les olvida que compartían y se me vuelven súper envidiosos, sobre todo los que van a tener hermanos. Ujú. Cambian bastante porque entonces ya no solo en el colegio me toca compartir, sino ahora también en mi casa.
Entonces eso empieza a notarse y todas esas actitudes y acciones de ellos todo el tiempo se están notando. Ujú. Listo, mi profe, le doy paso a mi compañero Juan. Ok, Vale. la siguiente pregunta es, ¿cuáles temas consideras importantes para trabajar el desarrollo de los niños y niñas de la primera infancia? ¿El desarrollo integral o el que me nombraba la El profe? desarrollo afectivo. El desarrollo afectivo. Bueno, ¿qué actividades? Bueno, uno de esos, las palabras mágicas. Otra que implemento es los saludos. Yo no, pues obviamente les digo en la mañana buenos días, o bueno, tratamos de utilizar comandos en inglés good morning, pero yo particularmente manejo con ellos tres tipos de saludos. Yo les digo a ellos que ellos tienen la opción de escoger cómo quieren ser saludados todos los días. Entonces, manejo, digamos, una manita, que es si quieren que choquemos las manos, como a modo de juego, o corazoncitos si quieren que los abrace, o una nota musical si quieren que los hagamos como movimientos de música. Entonces, desde ahí parto que ellos ya pueden escoger dentro de las opciones cómo quiero sentirme, cómo quiero que me saluden, cómo quiero que me traten. ¿Qué otro tipo de cosas hacemos? Pues imagino yo que ahí hace parte de lo que son guías, recurso audiovisual, hacemos bastantes temáticas de juegos, de compartir entre ellos fichas, de que haya juego conjunto, trabajos en grupo, un ejemplo, que haya una actividad, no sé, celebración del Día del Agua. Entonces hacer un mural, hacer algo donde todos colaboramos y hay un resultado final, pero es colaborativo y que se muestra un resultado en grupo. Entonces, ese tipo de cosas nos va ayudando a que ellos se vayan integrando más, a que se den cuenta que no soy solo yo, sino que todo mi entorno, mis compañeros hacen parte para sacar algo que da muy buen resultado, pero que también necesito del otro para llegar a ese resultado. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles estrategias utilizas para favorecer este desarrollo en los niños y las niñas? Estrategias. Bueno, eso, hacer bastantes actividades grupales, que cada uno aporte ideas, entonces las vamos aplicando, que cada uno dentro de sus habilidades y competencias pueda desarrollar cosas y las vaya aportando a lo que hacen. Entonces ahí obviamente no se van a destacar, un ejemplo, los que mejor pintan o los que mejor colorean, sino que como cada uno hizo su aporte, el resultado final es la evidencia de las habilidades de todos colocados en una sola actividad, en un solo trabajo. Ok, y la siguiente pregunta es, ¿qué entiendes por desarrollo social? Desarrollo social. Bueno, el desarrollo social es saber convivir porque ellos, lo que les cuento, cuando llegan al salón, al aula de clase, en la parte del juego es más fácil que ellos se integren, pero ya en la parte de desarrollo social, comprender que hay alguien que hace mejores cosas que yo, que quizás alguien sabe algunas cositas más que yo, eso no les gusta. Y ahí es donde entra como el tema de la frustración que a veces no la saben manejar. Entonces se ponen a llorar, ay, pero yo quería hacer eso, se les nota un poquito que son como envidiositos porque entonces el uno sobresale y él no, o él sabía algo, pero otro niño lo dijo, entonces como que ya no les gusta. Y esas reacciones son las que empieza uno a notar de que, bueno, falta bastante trabajo en el desarrollo social. Y ahí es donde pues intenta uno empezar a lo que te digo, a potenciar habilidades, competencias, para que todos aporten, todos se sientan de cierta manera satisfechos con que lo que hicieron es válido, aporta, pero también es bueno que no siempre ganen, porque pues como siempre, ganar es muy rico, pero a veces perder no, entonces se trata de hacer actividades que sean muy equilibradas entre como que siempre gane, pero a veces no, y empiecen a manejarlo para que el tema de la frustración sea mejor manejado por ellos. Ok, gracias. Doy paso a mi compañera. Gracias. Compañera, micrófono. Muy buenas tardes. Muy ¿Cómo buenas estás? tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes a todos. La siguiente pregunta es, ¿cuál considera importante para trabajar para el desarrollo social de los niños y niñas de la primera infancia? Actividades para trabajar con ellos. Sí, señora, en el desarrollo social. Bueno, actividades. Nosotros tratamos de, bueno, yo en mi caso trato de ser muy artística. Entonces, ustedes saben que por medio del arte a veces es más fácil ver lo que expresa una persona. Pues, en el caso de los niños de primera infancia, ellos no tienen todavía, pues, como la habilidad de escribir y demás cosas, entonces todo lo hacen por medio del dibujo, de la pintura, cosas así. Por ese medio es donde uno puede evidenciar qué tipo de cosas le gustan, qué no le gustan, qué quizás lo altera un poco o qué cosas lo pueden calmar. Entonces, actividades que se manejen, esas, de hacer muchas cosas de arte, la parte de la creatividad, de la curiosidad, eso también nos ayuda bastante para el desarrollo social de los niños. Vale, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles estrategias utiliza para favorecer el desarrollo social de los niños y niñas? Favorecer, bueno, hacemos muchas manualidades. Entonces, digamos, vamos a ver un ejemplo. Em, ¿Qué te digo yo? La consonante M. Entonces, tratamos de hacerlo con cosas como enhebrado. Y aunque uno crea que es sencillo para ellos enhebrar, tener que meter y sacar por huequitos, hay niños que no le tienen paciencia, se desesperan rápido, ¿sí? Entonces, tratamos de que el que sí puede le colabore al que se demora un poquito más. Bueno, quizás yo le enseño de una forma, pero entre sus pares se enseñan de otra. Entonces, a veces eso de colaboración mutua entre ellos mismos ayuda bastante. Hacemos varias cosas de artes, entonces con eso se desestresan. Hay unos que tienen la manita muy pesada, también no les gusta, entonces dañan a veces su manualidad y eso
Entonces también nos permite que otro compañero le explique quizás cómo lo hizo y ahí pueda potenciar un poco más las habilidades y de paso pues sus relaciones interpersonales y sociales. Vale, profe, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué entiende usted por el desarrollo moral? Desarrollo moral. Bueno, ese sí es complejo. El desarrollo moral, creería uno que tiene que ver también con la parte espiritual. Bueno, uno se encuentra muchísimo que hay niños que vienen de diferentes tipos de religiones y creencias, pero todos hablamos un mismo idioma bajo valores. Entonces, algunos niños o en algunas familias, porque empiezan a evidenciarlos por las acciones de ellos, manejan más la espiritualidad que el tema de valores. Entonces, yo soy muy espiritual, creo en Dios, pero no tengo que respetar a los demás. Como hay niños que lo contrario, son muy respetuosos, colaboradores, siempre pendientes de que su compañero esté bien, que si tienen bienestar, sus compañeros también, a pesar de que me dicen, es que a mí no me han enseñado a orar, o yo no creo en tal cosa, o yo nunca había escuchado una oración. Entonces, sí, sí a veces es complejo porque eso sí viene más marcado desde la casa. Entonces, la parte de moral, el colegio la maneja solo con el tema de valores. Entonces, qué responsabilidades tenemos, qué tipo de deberes, qué derechos y pues actividades que vayan enfocadas al tema sobre todo de valores. Profe, muchísimas gracias. Le doy paso Muchas a mi gracias. compañera Alina. Vale, gracias. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. La siguiente pregunta es, ¿cuáles temas consideras importante trabajar para el desarrollo moral de los niños y niñas de la primera infancia? Bueno, trabajar, lo que les decía ahorita, el tema de valores. Sí es importante enfocarse en el tema de valores, sobre todo ellos que están pequeñitos, porque pues digamos que ahí puede uno tener como la ventaja de que lo que aprendan en esa época de valores pues les va a servir para toda la vida. Eh, Eso pues necesariamente va relacionado con el tema social, con el tema emocional, porque pues si ellos dentro de su parte de valores tienen un muy buen manejo con sus demás compañeros, se expresan bien, son respetuosos, son colaboradores y demás, pues así mismo van a tener una muy buena relación con sus compañeros, así mismo van a tener un ambiente en el colegio muy agradable, entonces se va a ver reflejado en todo. Ok. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles estrategias utilizas para favorecer el desarrollo moral de los niños y niñas de la primera infancia? Bueno, se manejan muchas, ahí es donde entran los proyectos transversales, no sé si ustedes los han escuchado, porque pues no solamente el tema de valores con mis compañeros, con las personas, sino también con el medio ambiente, también con pues el cuidado de todo lo que tiene que ver con seres vivos, animales, plantas, cuidarlos, respetarlos, con las cosas propias, no tanto por lo que sea material, sino porque pues si yo respeto mis cosas, también respeto las de los demás, si cuido mis cosas, debo cuidar las de los demás, entonces eso se aplica para todo, porque pues se maneja de manera integral. Sí, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las necesidades o problemáticas que se presentan con mayor frecuencia en sus niños y niñas relacionadas a lo afectivo, social y moral? Bueno, bastantes. En primera infancia que son muy bruscos, exageradamente bruscos, sobre todo los niños. Bueno, no sé, siempre digamos que ellos han tenido como un espacio muy abierto, se les ha permitido mucho el tema de los medios audiovisuales. Entonces los niños son más de ver programas de, bueno, no tengo así mucha referencia de programas infantiles para niños, pero entonces, bueno, bueno, Dragon Ball Z, los mismos superhéroes, ese tipo de cosas. Entonces ellos llegan, obviamente, a jugar ese tipo de cosas, sobre todo los que en casita ven a veces lucha libre o ven juegos o películas que tengan que ver con armas. Todo el tiempo juegan a eso. Entonces ellos se matan, ellos se empujan, ellos se pegan, ellos se mandan el rayo no sé cómo. Y a veces esos juegos bruscos lo que hace es que termine en que ellos peleen. Entonces sí es una problemática dura. Otra, lo que en casa escuchan o ven. Entonces a veces uno les dice, no sé, por ejemplo, tuve el caso de decirle a un niño, a las niñas por favor no me les pegas, estas son princesas, son damas, las niñas se tratan con cuidado, a las niñas no me les pegas. Y pues me responde, pero como mi papá sí le pega a mi mamá. Entonces, a veces, entonces, ¿qué te pone a pensar? Lo que yo le digo aquí en el aula no es lo que él ve. Entonces, a veces lo que tú dices, no, pues esa señora, ¿de qué me está hablando? ¿Cuál respeta que no le pegue a las niñas? ¿Cuál que las mujeres se consienten si yo veo en mi casa otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Y les digo yo a ellos, las plantas se cuidan. Y a veces me dicen, pero yo creo que mi abuelita arranca las matas y las bota y las pisa. Entonces, como que a veces la cátedra dentro del aula es una y tratamos de hacer actividades y que sembramos, por ahí hacemos hasta muñecos, existe un muñeco que se llama muñeco cabeza de pasto, entonces hay otras formas diferentes de sembrar, pero hay que cuidar la naturaleza porque eso es lo que de eso vivimos, pero pues, pues como mi abuelita si botas y rompes y dañas, y entonces decimos, la cátedra que nosotros damos, pues suena bonito, ¿cierto? Pero cuando ellos están en su contexto y ustedes saben que los niños seguían el 90% de lo que ven, del ejemplo que ven, y el 10% de lo que escuchan, entonces como que esta señora me está hablando mentiras porque es que en mi casa hacen otra cosa. Eso quizás es de las problemáticas más duras. Otra, la relación o la diferencia que a veces hay en familias, porque inevitablemente les afecta a los niños. Entonces, cuando tenemos papitos que se están separando o papitos que ya están separados, entonces ellos mismos dicen, es que mi familia es incompleta. Es que entonces allá cuando nosotros hablábamos muy bonito, ¿no? Entonces que la familia se respeta, que
que gracias, papito Dios, por mi familia. Entonces suena bonito, pero resulta que la realidad de ellos es otra. Entonces, problemática de complicada es a conocer de qué contexto vienen, qué entorno tienen a su alrededor, para que lo que uno diga en el aula, para que uno trate de hacer y trabajar con ellos, sea coherente con lo que están viendo. Y no que lo de uno suene muy bonito como a modo de sueño, el país de las maravillas, y llego a mi casa y es otra cosa totalmente diferente. Entonces, esa es como quizás la mayor problemática que nosotros tenemos. Ok, profe, muchas gracias. Sigue mi compañero con otras preguntas. Ok, vale. Bueno, otra vez yo. Hola. La siguiente pregunta es de sí o no, profe. ¿Trabajas el desarrollo socioafectivo y moral con los padres de familia de los niños? En este año no, Bueno, eso depende del em, colegio. ¿y cuáles son los temas que tú crees que se deben trabajar con los padres de familia para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral? Bueno, digo que este año en ese colegio no, porque depende del colegio. Hay colegios que sí permiten que el docente titular, quien está con sus hijos y los conoce, pueda hacer un taller y de eso, y puede hacer un taller pertinente de acuerdo a las problemáticas y situaciones que va viendo. Hay colegios que no permiten porque la parte directiva son los que se encargan de hacer ese tipo de cosas y hacer ver que, no dejan ver qué pasa realmente en las aulas. Cuando he tenido la oportunidad de hacer los talleres con padres, yo trato de hacer dos juegos, principalmente. Uno, que es una maneja de lana. Entonces, un señor toma la punta, un papá, y dice tres cositas que no le gustan de su niño. Eso sí, a veces les fluye súper rápido. Y la va a pasar a otro padre de familia y cada uno va diciendo tres cosas que no le gustan de su hijo. Ya para volver, arma como una telaraña, para devolverse otra vez la madeja y desenredar la telaraña, tiene que decir tres virtudes o tres habilidades que tenga su hijo. ¿Y cómo cuesta reconocer las virtudes y las habilidades? Eso es para decir a veces que no le gusta, eso es rapidito. O sea, la araña se forma rápido, pero cuando ya necesitamos deshacer la araña, eso sí les cuesta, en eso sí se quedan pensando más. Y hay otro que es tratar de seguir como el teléfono roto solo que sin hablar, sino con señas. Y normalmente pues llega como un teléfono roto, entonces les digo yo a ellos, a veces ustedes no ponen la suficiente atención a sus hijos y entonces usted interpreta mal o después cuando le cuenta al otro papá o le cuenta a alguien, usted cuenta lo que entendió y no realmente lo que el niño le dijo o realmente lo que el niño necesita. Entonces ahí pues obviamente tienen que empezar a trabajar en eso. Es como quizás las dos cosas que manejo cuando hago talleres con papás y trato de hacerlo vivencial, no tanto de llenar hojas ni encuestas, porque usted sabe que a veces los papás por tiempo y por salir del paso ellos contestan rápido, a veces ni siquiera sinceramente. Pero en un juego uno puede evidenciar si realmente el papá conoce a su hijo, si realmente está pendiente de él y cómo puede ser la relación con sus hijos. Entonces, prefiero hacer los talleres vivenciales más que con encuestas o con cuestionarios. Bueno, profe, la siguiente pregunta no te la hago porque ya prácticamente me la respondiste con esta misma. Entonces paso a la siguiente, que es, a partir de tu experiencia, ¿cuál crees que es dentro de las instituciones educativas la relevancia que se le da para favorecer el desarrollo socioafectivo y moral de los niños? La relevancia, bueno, yo a veces creo que depende del tipo de colegio. El público, pues tiene como una forma de trabajar al colegio privado. El colegio privado, pues finalmente los niños son un cliente, ¿cierto? Entonces los papitos vienen siendo un cliente, quienes son los que aportan una pensión, una mensualidad, entonces el cliente tiene la razón. En lo posible se le da a veces prioridad a lo que los papás dicen, solicitan y lo que el papá diga está bien, sin contar a veces si pedagógicamente es conveniente o no. En el público, entonces a veces le dan más credibilidad al profesor, pero entonces no tienen en cuenta al padre de familia. Y en este tema de educación es siempre 50-50. El colegio, claro, forma, da conocimientos, moldea los conocimientos previos que trae el niño desde casa, pero en casa es donde traen pues el 50% de lo que ellos aprenden, de lo que ven. Más o menos lo que decía ahorita, yo no puedo decir una cosa en clase cuando resulta que en su casa está viendo otra. Tenemos que hablar el mismo idioma casa y escuela. Entonces, si en casa yo veo que mi mamá y mi papá se respetan y a mí me saludan todos los días y me preguntan cómo están, y en mi colegio me dicen que hable de valores, venga, eso sí tiene relación. Pero cuando yo veo una cosa en un lado y otra en otro que no tiene nada que ver, pues al fin, ¿qué? ¿Y el niño por dónde se va a ir? Pues por lo que se le facilite o por lo que le convenga, más no por tener una formación integral que venga desde casa y que sea apoyada por la escuela. Ok, bueno, y última pregunta es, ¿qué cambios debes presentar en bueno, perdón, ¿qué cambios deben presentarse en los sistemas educativos para lograr un adecuado desarrollo socioafectivo y moral de la primera infancia? Bueno, te voy a contestar tratando de contestar como todo integral. Yo considero que se debe mejorar en el sistema, que nosotros, o los niños más bien, y nosotros, en el caso de ustedes que estudian, que también nos evalúan, no nos evalúen con números, no nos evalúen supo o no supo, porque muchas veces pasa que por nervios, por ansiedad, por una situación que pasó, cualquier cosa, a todos se nos puede olvidar algo. Deberían más bien como por habilidades, por competencias, qué tan capaz es usted de hacer tales cosas. No es un meme, es como un mensaje pedagógico que dice que yo no puedo medir al tigre con el mono, no los puedo evaluar de la misma manera. Si yo voy a evaluar la habilidad que tiene el tigre de escalar y trepar un árbol, pues obviamente se me va a rajar, ¿cierto? Y si yo voy a comparar la habilidad que tiene el mono de cazar o de rugir como hace el tigre, pues obviamente también se va a rajar, porque los estoy midiendo con estándares iguales. Pero si yo los midiera por las capacidades y las habilidades que cada uno tiene, pues obviamente ambos sobresaldrían, porque cada uno mostraría lo que realmente tiene para dar. Y todos somos diferentes, quiere decir que todos tenemos competencias, habilidades y capacidades diferentes. Entonces, creería que es bueno que el sistema educativo
nos formara en eso, en habilidades. Hay muchos niños que artísticamente son muy buenos, pero para la lectura quizás no. Hay niños matemáticos excelentes, pero quizás para arte son más bien un poco malitos, por decirlo así, no tienen la habilidad muy desarrollada. Eh, entonces, yo creería que sería bueno informar en ese tipo de cosas. Ahora, cuando estuve en Argentina, pues me tocó hacer ahí como una investigación y resulta que hay una pedagoga, no recuerdo ahorita el nombre, que dice que hay habilidades que solamente hasta los 7 años se pueden desarrollar, en el caso de atrapar, agarrar, lanzar, y después de que se pierden no se recuperan. Entonces, a veces los papás de primera infancia están interesadísimos en que el niño lea, sume, reste, multiplique, haga, mejor dicho, todo lo que sea lectoescritura y lógico-matemática, el derecho al revés, pero no se preocupan porque el niño sepa atrapar, sepa darle un balón, sepa lanzar, y eso a futuro ya la habilidad no se recupera. No sé si ustedes conocen personas que adultas van a atrapar un balón y no lo pueden atrapar. Y eso hace parte de la frustración que ellos tienen, porque entonces no participan en deportes, porque entonces yo mejor no voy a un juego, porque pues para hacer el oso de que yo no puedo atrapar un melón, mejor no lo hago. Eso hace parte de la frustración que va a tener toda su vida. Entonces los papás se concentran en que haga cosas eh, de lógico-matemática, lectoescritura, pero no se preocupan que las habilidades que el niño pueda potenciar hasta los 7 años, realmente las potencie. No les importa si se pierden después o no, si va a ser un adulto feliz o frustrado. Eso no les interesa. Les interesa que lea, escriba, sume y reste. Entonces, ese tipo de educación también debería cambiar, no tanto como el sistema educativo, sino también para empezar a cambiar la mentalidad de los papás y de cierta manera los docentes, porque estamos formando niños mecánicos para el campo laboral, pero no niños felices para la vida. Ok, gracias. No, a ti, gracias. Listo, mi profe. Nuevamente, muchísimas gracias. No, profe, Gracias con por todo. concedernos esta entrevista. Ustedes, compañeros, gracias también por su participación. Bueno, y un consejo ya como para que se vayan. Me pasó cuando estudiaba, ¿no? Muy bonito. A mí me tocó también alguna vez hacer la entrevista. Uno decía, bueno, los pedagogos hablan hermoso, eso todo es muy bonito, pero cuando uno se enfrenta al aula, la cosa es diferente. Ujú. Ya ahí uno dice, venga, Montessori hablaba muy lindo, pero es que ya aquí en la realidad ya Montessori no entra y ya tiene que empezar. Entonces ahí resulta uno haciendo, digo yo, un salpicón de Vygotsky, de Piaget, de Montessori, de todos los que usted haya conocido. Hace un sacocho porque usted coge de todo. Dicen que necesitan, o que sería lo ideal que la formación y la educación fuera significativa. Ujú. Pero cuando uno realmente se enfrenta al aula, uno hace todos los tipos de educación. La tradicional es inevitable hacerla. Hay cosas que toca hacerla. Eh, la constructivista, la conductista, bueno, hay todas, resultan cuando usted está en el aula. Entonces, no, chicos, pues felicitarlos, es una profesión muy bonita si la van a hacer de vocación. Lo más gratificante que ustedes tienen es que de aquí a mañana alguno de sus niños le diga que gracias a usted le cambió la vida. Y eso, la responsabilidad que tenemos como docentes es grande porque nosotros, a diferencia de otras carreras, nosotros trabajamos con recurso humano. Ujú. Entonces, no sé, un ingeniero de petróleos puede decir, ay, hice un pozo donde no era, tapo el hueco y vuelvo y hago otro hueco para otro pozo, ¿cierto? Yo no puedo decirle, dañé la vida a un niño, le quité las ganas de estudiar, le quité el gusto por el estudio, venga, yo lo reparo, porque nosotros desafortunadamente no tenemos la opción de reparar, como lo puede hacer un contador que borra y vuelve y escribe. Nosotros no. Nosotros tenemos la responsabilidad de dejar huella y si esa huella fue buena, pues para toda la vida, pero si es mala, confiar en Dios que llegue otro profesor y que cambie eso para que ese niño vuelva a reactivar el gusto y el amor por el estudio, que no es nada fácil. Entonces la responsabilidad que tenemos es grande, pero es una labor muy bonita.